Muchas veces pensamos que por no estudiar lo que uno quiere desde el principio, o sea, apenas salir del colegio, uno perdió una oportunidad. Con el tiempo yo he visto que no es necesariamente así. Yo estudié animación apenas salí del colegio porque tenía también esa idea. Pensaba que había que empezar lo antes posible y que si me dedicaba 100% a solamente aprender animación en la universidad, era como el camino para llegar a ser animador profesional y que quizás si no hacía eso iba a ser demasiado tarde. Pero la verdad es que puede ser incluso lo mejor que te pudo haber pasado, por así decirlo. Yo lo digo no desde no haberlo hecho, sino que desde haber conocido el camino tradicional, haber visto también desde dentro que tiende a ocurrir a las personas que siguen el camino que seguí yo, que sería, bueno, dibujar desde muy chico, practicar. Yo llegué muy preparado a la universidad y después me fue bien en la universidad y pude como trabajar en la industria. También hice clases de animación en la universidad, actualmente también hago, y también he podido enseñar por fuera animación. Entonces, como les digo, con el tiempo cambió mi visión, más que nada por lo que he visto en la industria. Hay muchas personas que trabajan como animadores o también en el mundo de la animación, no necesariamente exactamente como uno se imagina que va a ser, y no estudiaron animación formalmente, no la carrera universitaria. Y aún así les ha ido muy bien, porque la verdad es que la universidad sí es una buena opción para mucha gente. Y yo creo que un requisito, yo creo que debería uno por lo menos pensar antes de estudiar la carrera universitaria sería si es que estás bien preparado, porque en la universidad tampoco es un entorno tan ideal como uno podría imaginar. No es perfecto, tiene algunas limitaciones. Si ustedes realmente no saben de antes lo que más o menos quieren hacer, van a tener un currículum que les va a ir como tratando de guiar en lo que serían sus objetivos de aprendizaje. Sin embargo, eso puede ser un problema porque cuando uno aprende, uno puede tener una idea equivocada de lo que realmente quiere, porque no sabe. Por ejemplo, lo que yo pensaba y que es lo que piensa mucha gente es que yo podía entrar a la universidad y aprender de todo, ¿cierto? Todo lo que me enseñan y con esos conocimientos poder hacer mis propios proyectos. Eso es lo que la mayoría de la gente yo creo espera. Pero cuando uno está ahí se da cuenta que, por ejemplo, uno empieza a aprender un tema y realmente quizás ya no te interesan otros que están en la malla, tienes que hacerlo igual, ¿cierto? Y tienes que hacerlo bien, por así decirlo. Tienes que rendir en cada uno de las asignaturas. Y eso se puede sentir un poco frustrante y también a veces puede ser un desvío, ¿cierto? O sea, puede ser como algo que te aleja de lo que son tus verdaderos intereses. Si yo, por ejemplo, en una asignatura donde realiza un cortometraje, quiero hacer algo un poco diferente, va a ser un poco difícil. A lo mejor puedes adecuarte un poco tu idea personal a los pedidos de la universidad, pero siempre vas a tener la sensación de que te están imponiendo un objetivo que a lo mejor no es el que tú quieres. El problema es que uno no puede saberlo de antemano. Y la universidad es un entorno donde se espera que tú cumplas ciertos objetivos que establecen ellos y tú los tienes que seguir durante mucho tiempo de forma un poco rígida. No es que no es una crítica porque tiene sentido si quieres cumplir esos objetivos, pero no siempre se ajustan a lo que tú realmente vas descubriendo que te gusta. Les digo que no es demasiado tarde si no estudiaron animación porque hay personas que lo hacen distinto. Por ejemplo, hay un animador chileno que se llama Víctor Paredes. Sin conocer en detalle su historia, creo que igual puede ser bastante interesante saber que él estudió periodismo, no estudió animación, y aprendió a usar el software Mojo de forma autodidacta. Y creo que él enseñaba a usar ese software, por lo que viene una charla de él, y como testeaba este software mucho, desde su propio interés, empezó a aprender mucho y se empezó a interesar en cómo se podría mejorar este programa. Y le empezó a escribir a la empresa que hacía el software y le sugería mejoras, porque decía, mira, estoy haciendo esto, quizás podrían hacer esto. Y lo hacía porque seguramente le interesaba que se mejore. Y finalmente esta empresa lo llamó y lo contrató. De hecho, en la actualidad, Víctor Paredes es CEO en Mojo, tiene un cargo muy alto, que creo que es casi como, no sé si es dueño, bueno, CEO de esta empresa de software y también trabajó ayudando a implementar animaciones hechas con este software Mojo de un estudio que se llama Cartoon Saloon. Es súper interesante para mí ver un camino que puede ser un poco diferente al que seguimos los que estudiamos formalmente la carrera en la universidad y que tuvo mucho éxito igual. Yo no digo que siempre vaya a ser así, pero en este caso quizás tuvo más éxitos que mucha gente que fueron muy buenos alumnos en una carrera universitaria. La universidad dificulta encontrar los intereses y seguir un camino un poco distinto. Si se fijan en una malla, como tiene un objetivo establecido para todos los que entran ahí,
tiende a formar personas que tienen más o menos las mismas habilidades, pero a veces puede ser interesante que alguien tenga un estilo diferente todos los demás o seguir un camino diferente al que siguen todos los demás. Y no haber estudiado puede ser una ventaja en ese sentido, porque no tienes la imposición de afuera de este currículum que no es tuyo. Hay cosas que son un poco intrínsecas a estudiar. Es muy difícil escapar de ciertos, yo le llamo incentivos académicos, que son un poco complicados. La lógica de un currículum como clásico de universidad sería aprender muchas asignaturas separadas y partiendo como desde lo más básico con ejercicios muy aislados. Por ejemplo, en animación lo que se hace es que se enseña animación partiendo de una pelotita que rebota, ¿cierto? Uno hace una pelotita que rebota y después haces cosas cada vez más complejas. Parece que tuviera sentido, pero tiene un problema y es que es un aprendizaje un poco vacío, por así decirlo. A lo mejor tú quieres hacer un corto que tienes en tu cabeza así súper, que a ti te apasiona mucho, pero van a tener que pasar años hasta que tú tengas todos esos conocimientos que requieres para hacer ese corto y el entusiasmo se empieza como a frustrar un poco porque lo que yo creo que también puede funcionar y que es la forma en que la gente autodidacta tiende a hacer las cosas, en vez de pasar por ese proceso como donde tienes muchos ejercicios aislados que se supone que algún día se van a unir en un conocimiento más general que te va a permitir hacer eso que querías hacer desde el principio, es simplemente hacer eso que tú querías hacer y que no te quede perfecto. Porque ese es el problema, porque lo que se espera de un currículum es que tú hagas cada cosa aislada, separada de lo que tú querías hacer en un inicio o te entusiasmó al principio, y que cada uno de esos pequeños pasos sean perfectos o muy buenos, porque al final como se te tiene que evaluar cada paso que vas dando para obtener ese diploma o título, tú recibes un pequeño castigo si es que haces algo mal, siempre. O no solo mal, sino que a lo mejor quedó mal, pero también porque no satisface los objetivos de aprendizaje de esa asignatura que no son tuyos. Esto genera hartos problemas, porque uno, lo que les decía del entusiasmo, el costo creativo, porque a lo mejor hay un ramo que no me interesa tanto y incluso lo dejaría de hacer. A lo mejor tengo súper claro que me gusta la animación 3D y no quiero hacer el ramo de dibujo y animación 2D. Podría ser, o al revés, no me gusta el 3D. Y la verdad es que en el mundo laboral generalmente las personas se especializan y no es necesario que lo sepan. Tienes que hacerlo igual y además que si lo haces igual, tú podrías decir, ah, lo voy a hacer, pero no voy a tener un 7, voy a hacerlo como pueda yo hacerlo para pasar, pero recibes un constante castigo de un poco de decepción del profesor, porque el profesor igual espera que su ramo vaya gente que esté interesada y no estás interesado legítimamente, pero igual para el profesor puede ser incómodo y te tiene que castigar todo el rato, te dice eres mediocre, es mediocre. Si tienes un 4 por ejemplo, mediocre, 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 y eso genera una mentalidad adversa a cometer errores o hacer cosas imperfectas o tomar tus propias decisiones, como que tienes que todo el tiempo satisfacer estos objetivos como externos. Y eso es muy complicado, porque por un lado te puede desviar de tu camino, como les digo, pero también genera otro problema de productividad en el trabajo, porque cuando uno trabaja en un proyecto real, no es necesario que todo sea perfecto en cada detalle. Y además no hay tiempo para eso muchas veces. Es mucho más eficiente poder hacer un gran boceto de todo, o sea, cumplir un poco con armar una especie de, no sé cómo llamarlo, un bosquejo de todo lo que tenías que hacer, y a lo mejor muy imperfecto, pero decir ya, voy a arreglar esto, esto y esto. Es una forma de pensar diferente, donde los detalles no tienen que ser perfectos ni no son igual de importantes todos. Y eso desaprenderlo sobre todo para los buenos alumnos, por así decirlo, o los buenos entre comillas, porque simplemente son los más obedientes, por así decirlo, o los que siguen y se comprometen mucho con el currículum de la universidad, como me pasó a mí, es que el mundo laboral se vuelve un poco abrumador a veces al principio porque no estás acostumbrado a adaptarte de una forma como más ajustada a la realidad de la empresa o de cada proyecto en el que estás, simplemente porque tienes un miedo a no ser perfecto cada cosa. Y eso es un tema que obviamente se puede trabajar, yo lo tuve que trabajar porque es a lo que me dedico, pero si tú no estudiaste la carrera, tienes la ventaja de que puedes partir al revés. Bueno, yo en mis asesorías hago eso, cuando me di cuenta de esto, parto más desde lo que quiere el alumno y después lo voy ayudando a que vaya aprendiendo lo que necesita para eso y eso es algo que no se puede hacer en la universidad, por ejemplo. Otra cosa que puede ser una ventaja
desventaja cuando uno estudia la carrera que no quería y después se dedica a la animación es que a lo mejor tienes un trabajo relativamente calificado, ¿cierto? Donde tú puedes ganar dinero en una jornada o en un tiempo, que generalmente es harto, pero a lo mejor tienes tiempo libre, aunque no sea mucho, que podrías dedicar a aprender a animar o a hacer tus proyectos de animación sin estar preocupado de que me tiene que dar rentabilidad, no sé cómo llamarlo, que necesito pagar mis cuentas o invertí toda esta plata y tiempo en este estudio, necesito aprender algo que me dé plata, ¿cierto? Que me dé dinero. Y eso es un incentivo bastante malo para aprender, porque muchas veces las cosas que son más significativas en el arte, pero bueno, en la animación también, se construyen muy a largo plazo. Porque sí, tú puedes aprender, no sé, un software específico, una técnica, no sé, animación 3D de personajes, que es lo que hice yo, por ejemplo. A lo mejor si te enfocas y lo haces en no tanto tiempo, puedes entrar a trabajar. Si hiciste eso porque realmente te encanta la animación 3D y realmente es algo que disfrutas hacer, súper bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo en la universidad me di cuenta que me gustaba mucho hacer proyectos, hacer mis propios cortometrajes o pensar el proyecto quizá un poquito más como algo propio, ¿cierto? Como mi de autoría. Y me fue difícil dedicarme a eso, por lo que les digo, que si al final yo estudié esa carrera, no tengo otro conocimiento que me permita ganarme la vida como lo hago con animación y tengo que trabajar en estas áreas más especializadas en las que estudié más, pero siempre está detrás un poco la intención de que necesito ganar dinero con eso. Cuando uno ya tiene una carrera distinta que te da un ingreso, aunque no tengas tanto tiempo, ese poco tiempo que le puedes dedicar es tuyo. Puedes seguir tus intereses, puedes hacer tus proyectos quizás a tu manera, encontrar tu estilo, tu voz, si es que vas a hacer, no sé, algo más autoral o tu camino, como en el caso que les dije de Víctor Paredes. Yo creo que es distinto, o sea, puede ser que en personas como con una carrera como la mía, donde, no sé, dibujamos desde que éramos muy chicos, después animé también, y después entré a la universidad y pude sacarle algo de provecho porque ya sabía mucho de antes, entonces como que toda esta cosa que les digo que puede ser un poco, poco eficiente por los temas que vimos, pero igual pude reunir como todo ese conocimiento y me dio como unas bases más sólidas, no me dio más cosas en el mundo laboral que lo que le pudo haber dado a alguien como Víctor Paredes, por ejemplo, que no hizo ese camino. Y tampoco, yo no sé los detalles, pero lo he visto en más casos. Hay muchas personas que estudiaron carreras diferentes que después, por ejemplo, emprenden, hacen sus propios proyectos. Entonces, uno tiene la idea de que si uno no hizo este camino como más clásico, perdió una especie de oportunidad por no empezar a tiempo. Y eso no es necesariamente así. Lo que sí puede ocurrir es que el camino va a ser diferente. O sea, mis habilidades, las que yo pude adquirir por el camino que yo tuve, me condujeron a algo de lo que yo me siento bien. O sea, no pude viajar, pude trabajar fuera, pude hacer hartas cosas por haber hecho lo que hice. Pero no significa que alguien que no siguió ese camino y que a lo mejor incluso empezó después de haber estudiado una carrera diferente, mucho más tarde que yo, no le puede haber ido mejor incluso que a mí. Entonces, no es una pérdida. Si no estudiaste animación, no necesariamente es algo malo. Incluso puede haber sido lo mejor que te pudo haber pasado para encontrar un camino diferente. No tienes que por qué verlo como que partiste después y que por eso estás peldaños más abajo. Porque la carrera artísticas, pero quizás todas, pero sobre todo en animación, no son una cosa lineal. Uno va encontrando y ni tampoco uniforme, como se puede dar a entender cuando uno estudia la carrera. Es algo que se va ramificando y uno puede encontrar su ruta y llegar muy lejos, incluso si sientes que partiste tarde. Espero que te haya gustado esta reflexión y si quieres ver un video donde explico lo que yo creo que va a ocurrir con la IA en animación en el futuro, pincha aquí y nos vemos por allá.